Hola, ¿qué tal? Soy Lulu Torres Amperio, psicóloga clínica. Vamos a hablar temas relacionados con psicología. Te invito a suscribirte a mi canal. Si tienes algún tema que te interese que tratemos, por favor déjalo en los comentarios. ¡Comenzamos! Los invito a ver la siguiente videoconferencia en referencia a ansiedad y estrés que di para la empresa Thales Group. ¡Vamos! Prácticamente el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con ansiedad y estrés, está muy relacionado a todo lo que estamos viviendo en este momento. Sabemos específicamente que todas estas características que estamos viviendo en la actualidad como cuestión de pandemia han generado y han hecho o han creado que prácticamente a nivel de salud mental estemos, si bien es cierto, en este sube y baja de emociones, pero de igual manera aprendemos o hemos estado aprendiendo a cómo poder manejar este tipo de cuestiones o este tipo de situaciones. Si bien podemos decir o podemos creer o pensar o asumir que en realidad no estamos o nunca hemos pasado por este proceso de ansiedad o bien por este proceso de estrés. La realidad es de que el mayor porcentaje prácticamente de la sociedad está comprobado científicamente que en algún momento de su vida ha pasado por este periodo de ansiedad y de igual manera por este periodo de estrés. Sin embargo, muchas veces se piensa o se asume que el estrés y la ansiedad están correlacionados. Sin embargo, la ansiedad no depende específicamente del estrés y viceversa. Se dice que podemos tener ansiedad, pero quizá no estamos bajo un proceso de estrés. ¿Cuál es el objetivo prácticamente de lo que queremos hacer con esta plática o con esta conferencia? Que nosotros podamos tener herramientas que nos permitan manejar estas características que podemos llegar a tener o que quizá no nos hemos dado cuenta que las tenemos. Sin embargo, esto nos va a permitir que nosotros detectemos de manera inmediata y que podamos manejarlo tanto emocional, cognitivamente y también a partir de nuestra conducta. ¿Okay? Muy bien. Nos hemos encontrado hoy en día diferentes desafíos que han generado o que están generando que la ansiedad y el estrés sean un parteaguas en nuestra vida o en la actualidad. Muchas veces nosotros creemos, asimilamos o pensamos que esta cuestión del aislamiento no va a generar o no va a crear como ningún tipo de cuestiones o de cambios emocionales o conductuales en nuestra vida. Sin embargo, nos hemos ido dando cuenta durante este tiempo que sí está creando y sí está habiendo cambios. ¿Cómo son estos cambios o por qué está habiendo estos cambios? Primero, esta cuestión del aislamiento. Otra, una cuestión en donde realmente como sociedad no estamos muchas veces preparadas para este contexto de una pandemia. No tenemos muchas veces como estas medidas de prevención para que podamos estar acorde a lo que es una pandemia. Entonces, esto va generando y esto va ocasionando que obviamente nuestra vida tenga un cambio repentino de todo lo que conlleve este proceso de cómo nosotros podemos aceptar o cómo nosotros podemos referir todo lo que implica estos cambios emocionales, estos cambios sociales, pero de igual manera estos cambios conductuales que nosotros vamos teniendo y que de alguna manera no nos hemos percatado. ¿Cuáles son las características prácticamente que nosotros nos hemos dado cuenta o cuáles son los conceptos o los preceptos en los que hoy vamos a hablar? Si bien es cierto, todas estas características que tenemos con lo que es el estrés y con todo lo que es la ansiedad, vamos a poner características muy simples acerca de esto para que nosotros vayamos empapándonos un poquito acerca de estas situaciones. Bueno, el primer punto es de que el estrés prácticamente es un conjunto de situaciones y de acciones que vamos teniendo en la vida y que de alguna manera el individuo como tal de repente no sabe cómo reaccionar ante determinadas situaciones que se están generando a su alrededor. Dentro de todas estas características de estrés, pues bueno, podemos encontrar cuestiones o características específicas como son la familia, como son el trabajo, como son las cuestiones sociales y también como estas cuestiones individuales. La ansiedad
es este cambio que nosotros tenemos de manera emocional, en donde en algún momento de nuestra vida se genera o crea un miedo el cual nosotros no sabemos de dónde proviene o cómo es que se da este. Hay un ejemplo muy burdo que yo les pongo para que ustedes puedan tener como esta idea tan práctica de lo que es la ansiedad y que quizá en algún momento han tenido como ciertas sensaciones fisiológicas, pero asumimos muchas veces que no tienen como mayor situación, sino que estas pasan poco a poco. Yo les pongo el ejemplo bien burdo y es, imaginen que de repente nos llaman a la guerra a todos, ¿sale? Ustedes saben que durante este proceso de irnos prácticamente a la guerra, implicará que tengamos que estar alerta todo el tiempo. Y alerta quiere decir el que yo me tengo que cuidar de que no me pase nada malo o que no esté en peligro constante. Esto, digamos, podemos hablar un poco de lo que implicaría el hecho de que nos llamaran a la guerra, ¿sale? ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es como si estuviéramos en guerra constante. ¿A qué me refiero con esto? Estamos alerta, cualquier tipo de situación o para cualquier tipo de hecho que pase en nuestra vida, normalmente lo que va a generar es que yo tenga un miedo excesivo. ¿Cómo? Muchas veces la ansiedad se manifiesta a través de como situaciones que nos pueden pasar en la vida cotidiana y que lo que sucede es de que empezamos con este proceso de rumiación. ¿Y a qué me refiero con este proceso de rumiación? Es cuando nosotros también tenemos pensamientos irracionales y estos pensamientos irracionales los tenemos constantemente. ¿Qué es un pensamiento irracional? Ejemplo, de repente estoy sentada, me encuentro muy bien y empiezo a pensar de algo normal, de algo muy común. Supongamos que en este momento estoy pensando en el que tengo un pendiente, ¿no? En el trabajo. Pero resulta que de repente este pensamiento empieza a darme pánico, empieza a darme miedo, porque en realidad no sé si puedo acabar el trabajo y eso me estresa y eso me genera como muchísima ansiedad. Entonces me pongo alerta y en este proceso de ponerme alerta empiezo a tener muchos cambios fisiológicos. Es algo de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué pasa con todas estas situaciones o con todas estas acciones? ¿Cómo es que nosotros nos podemos dar cuenta si en realidad estamos pasando por este proceso? Pues bien, vamos a empezar con este punto que es relevante, ¿ok? Este punto que es relevante quiere decir que de repente, como todos estos factores que nosotros nos encontramos o en los cuales nos encontramos, tienen 3 fases específicas, ¿sale? Primero nos encontramos con lo que es la fase de alerta general, en donde normalmente existen como muchos cambios para que nosotros podamos contrarrestar como todas estas demandas que estamos teniendo de nuestro exterior. ¿Y qué se refiere con todas estas cuestiones de demandas? Que de repente empezamos a sentir, ya saben, como estas que se empieza a acelerar como nuestro ritmo cardíaco, que de repente empezamos a sentir como calor sin que en realidad esté haciendo calor, y muchas veces cuando empezamos a tener como estos cambios de tensión, es decir, estoy como relajada o siento que estoy relajada, empiezo a tener algunos pensamientos y estos pensamientos me hacen ponerme en estrés o ponerme como muy tensa. La segunda fase que nosotros podemos tener durante este proceso es también esta fase de adaptación. ¿Qué pasa con esta fase de adaptación? Normalmente es cuando ya desaparecen estos síntomas, pero prácticamente el organismo lo que hace es adaptarse. Se va a adaptar a este tipo de situaciones o a este tipo de eventos que generan este estrés. ¿Cómo es que nosotros lo podemos cambiar? Pues de repente nosotros tenemos mecanismos de defensa, ¿sale? Y estos mecanismos de defensa muchas veces son los que nos van a salvar como de este tipo de situaciones. El siguiente punto es la fase de agotamiento y es cuando en realidad ya nosotros nos sentimos demasiado cansados, es cuando de repente como toda esta cuestión de estrés, esta cuestión que me está generando como una molestia, en realidad pues
ya empieza a generar cambios en mi organismo y muchas veces tienen que ver con algunas situaciones o algunas cuestiones fisiológicas. ¿Cómo es que yo me doy cuenta cuando en realidad el estrés o la ansiedad ya están generando afectaciones fisiológicas en mi cuerpo? Lo primero es que ya no duermo bien, que de repente tengo como problemas para conciliar el sueño, o que a lo mejor me duermo pero me estoy despertando constantemente durante la noche. Otra característica muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta acerca de este proceso, de lo que sería específicamente, vamos a iniciar con el estrés, es cuando yo me siento agotada la mayor parte del tiempo, en donde pues en realidad siento que no he estado haciendo como gran actividad, pero en realidad me siento muy agotada y muy fatigada. Cuando de repente empiezo a tener malestares estomacales o dolores de cabeza muy frecuentemente, cuando estoy sumamente irritada, cuando de repente empiezo a tener o empiezo a sentir como ciertas emociones que antes no sentía, en donde cualquier cosa que me digan me genera como algún tipo de conflicto. Ahora, nosotros sabemos, como les mencionaba al inicio, que existen ciertos agentes que son o que llevan a toda esta cuestión de estrés, y hablábamos un poco, o les comentaba yo más bien, acerca de cuáles eran. Uno de ellos prácticamente es la familia, y muchos dirán, pero es que ¿cómo realmente me puede estresar mi familia, no? ¿Cómo es que realmente puedo tener algún tipo de conflicto con la familia? Pues la realidad es de que las relaciones que nosotros solemos llevar o solemos tener en nuestra relación familiar muchas veces trae o conlleva cuestiones de pleitos o enojos o molestias, o de repente el hecho de que el lugar es decir, mi familia o el lugar en donde me encuentro con mi familia, la mayor parte del tiempo se encuentra con gritos y que todo el mundo se acelera y este tipo de situaciones van generando y van creando que poco a poco nosotros vayamos teniendo este estrés. Después tenemos otro agente que es estresante y tiene que ver con el trabajo. Y muchas veces ustedes dirán, es que no, pues la realidad es de que en mi trabajo me la paso súper bien, me gusta, disfruto mucho como esta actividad que estoy teniendo en mi trabajo, pero la mayor parte del tiempo siempre estoy como sobresaturada de trabajo, y entonces eso va a crear que poco a poco me vaya yo estresando. Quizá no es una situación que yo vaya percibiendo de manera inmediata, pero sí conforme el transcurso del tiempo, ¿ok? ¿Cómo es que yo puedo detectar que en realidad ya estoy empezando a tener estrés en el trabajo? Cuando de repente el hecho de saber que ya voy a llegar al trabajo y que tengo montones de trabajo empieza a generarme como esta cuestión de conflicto, ¿sale? Otro punto es la cuestión social. De repente esta cuestión que nosotros hemos venido viendo en este punto de todo lo que conlleva prácticamente la pandemia, hablando específicamente como de este punto. ¿Y por qué se los menciono? Porque es en lo que estamos trabajando en este momento, o es lo que estamos viendo en este momento, y es este hecho específico del qué pasa socialmente, ¿no? ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Qué cosas se están mencionando? ¿Cómo es que estamos trabajando como con esta cuestión de relacionarnos con los demás? ¿Qué tanto nos hemos aislado? ¿Qué tanto estamos en comunicación o nos hemos ido poco a poco aislando? Otro agente estresante pues prácticamente tiene que ver con todo lo que se refiere a nosotros como individuos, y es las cuestiones emocionales que quizá ya venía cargando con anterioridad, y sin embargo con este tipo de situaciones que se pueden estar generando a mi alrededor me está causando en este momento ya una cuestión emocional en donde yo ya no sé cómo trabajar o cómo en realidad ver este tipo de situaciones que me puedan ayudar o que me puedan permitir trabajar de manera adecuada conmigo mismo, ¿ok? O conmigo misma. ¿Qué quiere decir como todo este punto? Pues bien, tenemos ciertas respuestas, y estas respuestas, una es esta cuestión emocional, ¿no? Esta sensación de que de repente ya tengo una pérdida de energía, que en realidad pues no sé qué es lo que está pasando, no sé cómo es que yo de alguna manera he ido perdiendo la energía y no encuentro cuál es la razón, ¿no?
También tiene que ver con que de repente nosotros nos volvemos súper apáticos y súper pesimistas. No sabemos por qué razón tenemos como este tipo de características o este tipo de respuestas ante determinadas cuestiones o situaciones. Quizá no es de manera generalizada, pero cada vez se va incrementando esta sensación o esta situación. Otra es esta pérdida de autoestima. Muchas veces todo lo que tiene que ver con ansiedad y todo lo que tiene que ver con estrés va generando que yo vaya perdiendo la confianza en mí mismo o en mí misma, porque creemos o pensamos que en realidad no tenemos la capacidad para de tanta fatiga, de tantas cuestiones que están a mi alrededor. De repente empiezo a bloquearme y empiezo a sentir que no soy capaz de hacer las cosas. Van generando precisamente que nosotros vayamos perdiendo como esta conciencia real de todo lo que tiene que ver conmigo misma. O mismo, hay una vulnerabilidad emocional. ¿Y a qué se refiere con esta cuestión de vulnerabilidad emocional? Que de repente me dicen, ¡ay, tienes los ojos más hermosos del mundo, pero son de color café! Y entonces, este tipo de situaciones o este tipo de comentarios, que a lo mejor pueden ser como tan burdos, empiezan a generarme como esta sensación de ya no sentirme tan bien, ¿no? O que alguien me hable de alguna manera o me diga algo que no me haga sentir bien, y entonces esto haga o pase que todo el día me sienta súper mal por ese tipo de comentarios que me hicieron, que quizá no son como tan gravosos, quizá lo dijeron como de una manera muy burda, pero yo empiezo a sentirme que ya no me están haciendo sentir bien este tipo de comentarios o este tipo de hechos, ¿ok? Otro punto en el que nosotros nos podemos dar cuenta cómo es que se va a reflejar en esta cuestión emocional, pues prácticamente esta es en esta inestabilidad que nosotros tenemos o prácticamente en esta inquietud. ¿Cómo es esto? De repente paso de ciertas emociones de estar bien a estar molesto, de repente a estar como prácticamente triste por ciertas situaciones, y que de repente yo empiezo a darme cuenta que ya no puedo controlarlos como yo quisiera, que empiezan a generarme, es más, hasta ciertos conflictos con las personas que se encuentran a mi alrededor, y yo me pregunto, pero ¿cuál es la razón? ¿Ok? Entonces, otro punto es prácticamente lo que estamos viviendo en este momento, y es el temor indescriptible a tener una enfermedad. Y de repente esto suele ser también como un parteaguas para que realmente nosotros podamos entrar en un proceso de ansiedad o en un proceso de estrés. ¿Por qué? Porque de repente el hecho de que nosotros empecemos a maquinar o empecemos prácticamente a pensar como todas estas cuestiones que pueden causarnos algún daño, van generando en nosotros esta ansiedad o bien este estrés. Una cuestión que también nosotros tenemos que tener en cuenta son como todas estas cuestiones cognitivas. Y cognitivas se refiere a todo aquello que nosotros pensamos o el cómo nosotros resolvemos ciertas situaciones o cuestiones en base a nuestros pensamientos, creencias o ideas, ¿ok? Esto tiene que ver muchas veces con esta incapacidad de tomar decisiones. Sucede que normalmente nosotros cuando antes solucionabas las cosas muy rápido, ahora nos cuesta muchísimo más trabajo, precisamente tomando en cuenta esta cuestión emocional que yo les decía, que tiene que ver con esta situación o esta cuestión en donde de repente nosotros ya no nos sentimos capaces de hacer las cosas, y entonces empezamos a tener como estas deficiencias de creer que puedo solucionar los conflictos de manera adecuada. Otro punto que nosotros podemos encontrar es este bloqueo mental. ¿Les ha pasado que de repente están como tan sobresaturados de tantas cosas, de que son cuestiones de familia o que son de cuestiones del trabajo o que son cuestiones con muchas veces con la pareja o con quienes nos relacionamos, y que de repente realmente dentro de toda esta bola de situaciones o de cuestiones que estamos teniendo ya no sabemos cómo solucionarlo o cuál es la manera más óptima para solucionar las cosas?
Es decir, tratamos de solucionar todo de una vez y quizá eso es el principal punto por el cual nosotros estamos bloqueándonos mentalmente. Hay una vulnerabilidad a la crítica. ¿Y qué quiere decir esto? Ya no puedo o ya no me siento tan feliz o tan a gusto de poder tener como esta capacidad de que se me pueda hacer algún comentario, porque la realidad es de que me siento sumamente vulnerable. No me siento capaz en realidad como para que me puedan decir las cosas, quizá no de una manera desagradable, pero yo lo tomo de esta manera. No acepto como estas críticas porque siento que son más como un ataque que en realidad una forma o una finalidad de crear algo positivo en mí. Otro es en que de repente ya no estoy encontrando como esta concentración que yo debería de tener en el trabajo. Suelo empezar a olvidar muchas cosas y pasa aquí como muy a menudo, ¿no? Que de repente yo siempre me la había yo pasado como recordando exactamente hasta santo y seña de las situaciones y de un momento a otro, no recuerdo ni qué fue lo que desayuné, ¿no? O qué fue lo que comí, o qué fue lo que hice hace 5 minutos, o qué es lo que tenía que hacer, ¿ok? Otro punto en donde nosotros podemos darnos cuenta que ya está empezando a tener como alguna afección es prácticamente en la cuestión de la conducta. Y ustedes van a decir, no, pues ya aquí ya nos dijo todo lo que nosotros a veces hemos tenido, ¿no? Ya los fuimos a lo emocional, ya me fui a lo cognitivo y ahora lo conductual, ahora más me voy a estresar o más voy a entrar en ansiedad. Pero no es tanto como para que ustedes lleguen a este punto, sino para que ustedes también puedan detectar si en realidad ya existe un tipo de situación o de cuestión que esté generando un conflicto. En la cuestión de el aspecto conductual, muchas veces sucede, y no sé si se han dado cuenta, que cuando ustedes tratan de dar como alguna explicación a alguien, de repente no les salen las palabras como ustedes quisieran o empiezan a tartamudear o muchas veces no encuentran como esta forma de poder expresarse de manera adecuada con los demás. Les genera mucho conflicto. Quizá lo que aquí también tenemos que tener en cuenta es que de repente tenemos tantas cuestiones o tantas cosas en la mente que la realidad es de que no terminamos por hilar qué es lo que queremos decir de una manera adecuada. Otro es, y que se ve muy a menudo y que se ha visto muy a menudo con cuestiones de ansiedad y con cuestiones de estrés, es que solemos empezar ya sea a beber o a fumar de una manera muchísimo más habitual y que de repente ustedes pueden decir, no, pues la verdad es de que yo me tomo una cerveza. Ay, ¿qué es una cerveza al día, no? O ¿qué es una, o qué es que me fume 3 cigarros al día, ¿no? Pero si nosotros hacemos una suma de manera semanal, ustedes se van a poder dar cuenta que ya el consumo que están teniendo tanto del tabaco como del alcohol quizá ya no es como tan sin chiste, ¿sí me expliqué? Y ya quizá ya no es el de, ay, pero solo es una. En realidad nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que pasa o lo que sucede y del por qué conllevamos a este abuso de cigarro o este abuso de alcohol también depende mucho de que nosotros nos volvemos dependientes de esta satisfacción inmediata que tenemos con la finalidad de reducir como estos niveles. Sin embargo, no hay una reducción, sino podemos incrementar estas características de estrés o ansiedad, ¿ok? Otra cuestión es que de repente solemos, o no sé si les ha pasado, el amigo del primo, del vecino, del tío, del primo, que de repente se empieza a morder las uñas, ¿no? Que de tanto que está pasando o de repente está trabajando y empieza como con esta cuestión de morderse las uñas, ¿no? Ya es algo que también tiene que ver mucho con, muchas veces con tics que nos van generando, que nosotros creemos o pensamos o asumimos que van a disminuir como todos estos efectos que estamos teniendo de estrés o de ansiedad. Y también podemos hablar de que podemos empezar a tener algún abuso de ciertas sustancias que tienen que ver más específicamente con cuestiones de aumento de
alguna droga que tiene que ver con cuestiones de control. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando nosotros llegamos o pensamos que, ay, bueno, voy a ir al médico para que me recete algo para poder dormir, entonces resulta que sí, efectivamente el médico les hace mención de que sí puede tener un poco de estrés, o a lo mejor está empezando como un proceso ansioso, y eso es lo que está haciendo que no duerman de la manera adecuada. Les dan un medicamento, este medicamento puede ser controlado o no, y entonces de repente empiezo a abusar de él, ¿no? Con la finalidad de tratar de disminuir las cosas, y también como con esta finalidad de que nosotros podamos también empezar a entender cómo es que nosotros podemos sentirnos un poquito mejor. ¿Cuál es el punto clave del que nos pueda empezar a generar ansiedad? Pues prácticamente es todo lo que tiene que ver con esta incertidumbre, ¿sale? Esto también de la cuestión que nos puede dar como esta situación o crear ansiedades, el hecho de no saber qué es lo que pasa, es decir, el hecho de no tener control. Y muchas veces podemos decir, no, en realidad a mí no me interesa como esta cuestión del control, no estoy casada con esta cuestión del control, pero la mayor parte del tiempo nos vamos dando cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor siempre o la mayor parte del tiempo hemos tenido un control. ¿Y qué pasa? Que de repente el hecho de estar todo el tiempo bajo control y que algo salga fuera de, válgase la redundancia, escucharon que dije que salga fuera, algo salga, va a crear o va a generar que nosotros también empecemos a crear ciertos miedos en el hecho de no tener una conciencia real de lo que va a pasar o lo que va a suceder. Lo que no puedo muchas veces controlar siempre me va a crear un conflicto o me va a crear estrés o me va a crear ansiedad, porque no sé cómo manejarlo, no sé cómo confrontar. Ahora, vamos a empezar con una estrategia, hablando específicamente de lo que es la incertidumbre, y estas estrategias que vamos a trabajar tiene que ver específicamente con el aquí y el ahora. Y quizá hemos escuchado esta frase, ¿no? De el aquí y el ahora. Pero ¿qué implica esta frase del aquí y el ahora? Específicamente esta frase de vivir el aquí y el ahora es ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que tengo de alguna manera ahora, en este tiempo, en este instante? Y aprender de ello. ¿Qué quiere decir? De nada me sirve que yo esté pensando en lo que ya sucedió si en realidad ya no lo puedo modificar. Pero también no podemos estar pensando o asimilando que todo lo que viene a futuro vamos a poderlo manejar, porque la realidad es de que no es así. Muchas veces nosotros creemos o pensamos que vamos a tener el control absoluto de lo que viene adelante, pero la realidad es de que hay muchas situaciones o hay muchas cuestiones que no siempre vamos a tener un control absoluto. Por eso es de que se dice que siempre debemos de estar presentes en lo que estamos viviendo aquí, en este instante y ahora, es decir, en el tiempo en el que nos encontramos. Hay una frase que en lo personal siempre me ha gustado mucho y que tiene que ver específicamente con este hecho del vive lo que tienes y aprende de lo que has construido, ¿ok? Es decir, todo lo que hoy, en este momento, en este preciso instante, es más, yo les digo, volteen a ver lo que tienen a su alrededor. Esto, lo que tienen a su alrededor, es lo que ustedes han construido y lo que ustedes han hecho para tenerlo. Entonces, aprendan a disfrutar esto que ahora tienen. Si bien es cierto, día a día pueden trabajar para tener muchísimas más cosas, pero hoy vivan este instante, este momento, ¿ok? Porque no se va a repetir. Enfócate en todo lo que tiene que ver prácticamente que en aquello que esté bajo tu control. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces nosotros decimos, ay, pues yo tengo el control de todo lo que está a mi alrededor. Pero la realidad es de que el único control del que realmente tienes es de ti mismo. Y cuando tú aprendes en realidad a saber hasta dónde sí puedes y no puedes, va a permitir que tú también bajes tanto tus niveles de ansiedad como también tus niveles de estrés. No trates de controlar lo que está
todo a tu alrededor, porque hay muchas situaciones que son externas a ti. Imaginemos que nuestra vida se basa en un círculo. Este círculo está por diferentes niveles, ¿sale? O por diferentes partes. Las primeras 3 partes tienen que ver específicamente con nosotros, es decir, es lo que a mí me corresponde y de lo cual yo tengo el control. Y esto se refiere a lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Si yo trato de manipular eso en las demás personas, la realidad es de que no tenemos la certeza de que podamos generarlo o podamos tener el control, ¿ok? Realmente ve las situaciones y las cosas que están a tu alrededor, no como con esta finalidad de juzgar, sino con la finalidad de saber qué es lo que puedes aprender o qué es lo que puedes obtener de lo que está a tu alrededor. Esto va a permitir que también tú seas consciente de qué es lo que está pasando a tu alrededor. No nos ceguemos. A veces nos cegamos y decimos, yo quiero solo esto y no me voy a salir de este punto. Y a veces en este punto solemos perder como muchas cosas que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces hay que tener como este tiempo para que nosotros aprendamos también de lo que está a nuestro alrededor sin que creemos un prejuicio, ¿ok? Otra cuestión es que recordemos que todo lo que hemos hecho, tan pequeño o tan grande, depende mucho de tu capacidad. Cree en ti, ve y analiza todo lo que está a tu alrededor, si bien, pero nunca olvides todo lo que has hecho de ti. Muy bien. Hace un momento les hablaba como de estas cuestiones de las creencias irracionales, ¿recuerdan? Y que yo les decía, bueno, todo esto que a veces nosotros tenemos en nuestra mente o nuestros pensamientos suele crear muchos conflictos, ¿saben? Porque esto va creando o va haciendo que nosotros vayamos perdiendo como mucha conciencia de quiénes somos y que empecemos a limitarnos, y entonces al limitarnos prácticamente no nos va a permitir que nosotros vayamos afrontando y que nosotros vayamos teniendo una cuestión o una situación real de lo que está pasando. Entonces, siempre debemos de entender que estos pensamientos que nosotros vamos teniendo en la vida van a crear cuestiones como cuáles son el hecho en el que realmente puede pasar o puede darse una determinada situación, pero no tenemos la certeza de que de verdad suceda. Ejemplo, nosotros en este momento podemos estar aquí muy tranquilos y podemos decir, chin, en este momento se me va a caer el café exactamente en las piernas y me va a quemar y me va a hacer, no, bueno, no se imaginan todo lo que me puede pasar, ¿no? Eso es prácticamente una cuestión o un pensamiento irracional. ¿Puede suceder? Sí, pero no tenemos la certeza. Y eso muchas veces va creando o va haciendo que se vayan infundando ciertos miedos en nuestra vida, porque nosotros asumimos que pueden pasar, pero no tenemos la certeza. Y prácticamente una cuestión que puede generar un conflicto es que nosotros vayamos creando cosas que solamente estamos asumiendo, pero que no tenemos certeza de ellos. ¿Y qué pasa con todo esto? Es prácticamente cuando nosotros decimos, estoy fuera de control y no tengo el control de mí mismo, cuando en realidad, obviamente, somos nosotros quien controlamos la forma en cómo nos dirigimos y qué cosas pasan emocionalmente con nosotros. También esta cuestión o el común denominador que pasa muy a menudo hoy en día es el hecho de que nos vamos a morir. Si bien es cierto, todos tenemos un proceso de vida en donde pues muchas veces podemos tener un proceso de vida corto o largo, no lo sabemos, no tenemos la certeza, pero el hecho de todo el tiempo estar pensando en este punto, pues muchas veces va a crear ciertos conflictos emocionales. En todo lo que tiene que ver esta cuestión de la tanatología, habla específicamente de un punto que a mí me gusta mucho, la verdad, y que dice que todos los días nacemos y morimos. Nacemos cuando despertamos y morimos cuando nos vamos a dormir. Y esto no quiere decir que sea una cuestión real, ¿no? Una cuestión en donde realmente suceda, sino a lo que se refiere es que todos los días creamos algo nuevo.
pero también cuando nos vamos a dormir, ese día termina y ya se quedó en ese momento, en ese instante. Y son todas estas ideas que vamos guardando, todos estos aprendizajes que vamos teniendo. Sin embargo, un día solo lo vivimos en ese momento. No va a haber otro día igual a ese, por más que nosotros lo trabajemos. Entonces, el hecho de pensar siempre en morir implica también que vayamos creando miedos que en realidad no tenemos la certeza de que vayan a suceder o no. Y todo este punto también tiene que ver con este hecho que de repente decimos, todos somos iguales. La realidad es de que no somos iguales. Todos tenemos características diferentes. Podemos tener similitudes, sí, pero somos completamente diferentes. Y esto va creando o va haciendo que de repente nosotros empecemos a tener como muchas dudas en nuestra vida. ¿Qué es una estrategia o cómo es que podemos trabajar esta cuestión de las creencias irracionales? Primero hay que detenernos. Y detenernos en este punto de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy pasando? Esto que estoy pensando en este momento, que llegó a mi mente y que de repente no me lo puedo sacar, ok, ¿qué tanta certeza tengo de que pueda suceder o no? Este es un punto en donde nosotros podemos empezar a trabajar esta cuestión de las creencias irracionales. Y esto puede ser en cualquier situación, ¿ok? Puede ser un miedo, puede ser estrés, o sea, pueden ser muchas situaciones que de repente nosotros nos atareamos de tanta información que no sabemos cómo manejar. A veces es bueno detenernos y ver y darnos cuenta qué tanto es cierto o no. Otro es este punto de la respiración. Y ya sé, todo el mundo me va a decir, ay, sí, eso lo recomiendan todos los psicólogos, esta cuestión de respirar, ¿no? La realidad es porque tiene un punto muy específico este hecho. Y el hecho de respirar lo que hace es de que oxigenamos nuestro cerebro. Y oxigenar nuestro cerebro implica que vamos a tener esta capacidad real de poder solucionar las cosas de una manera más exacta, por decirlo así, porque ya nos despejamos un poco de todos estos conceptos o todas estas cuestiones que tienen que ver con algo negativo, ¿sale? Otro punto es prácticamente esta cuestión de que modifiquemos nuestros pensamientos. Cuando nosotros estemos empezando con este pensamiento negativo de algo malo va a pasar, lo primero que tenemos que hacer y lo que vamos a trabajar es específicamente con el punto de entender que no tenemos la certeza de esto y que hay muchísimas cosas buenas que pueden pasar o que pueden suceder a nuestro alrededor, ¿ok? Hay que aprender a centrarnos en ciertas actividades que sean positivas para nosotros y no tanto en actividades negativas. Y la música es un punto y es un parteaguas maravilloso en el cual nosotros nos podemos empezar a tratar de relajar y podamos estar a gusto. Obvio, yo sé que a muchas personas no les gustan muchas veces las cuestiones instrumentales y eso de la cuestión de tener ese tipo de música les genera como más estrés o más ansiedad, pero sí es importante que la música que utilicemos, por favor, no vayan a poner Metallica. O sea, yo sé que a muchos les relaja, pero obviamente estimula a nuestro nivel de sistema nervioso central de una manera que no es la más adecuada. Entonces, traten de que no sea como música tan bueno, mientras pasan a la siguiente, vamos a empezar prácticamente a todo lo que tiene que ver con esta cuestión de manejo de expresión de emociones. Un punto importante que nosotros tenemos que entender es que entre más aprendamos a expresar lo que sentimos y lo que pensamos, va a ser muchísimo más sencillo que nosotros dejemos de sentirnos como tan aprisionados en la vida. Cuanto más yo pueda expresar como todas estas cuestiones de lo que está pasando, lo que está sucediendo, va a ser muchísimo mejor. Aquí les pongo algunos ejemplos que muchas veces nosotros podemos utilizar precisamente para poder expresar estas emociones. A veces no podemos llegar y decirle a Juanito Pérez, por poner un ejemplo, o a Alejandra, o no sé, X nombre que ustedes quieran,
No podemos demostrarle nuestras emociones, pero a lo mejor sí le podemos hacer una carta o podemos hacer un dibujo o también podemos tratar de hacer cosas que a esta persona le hagan sentir bien, pero sobre todo que a mí me hagan sentir bien. ¿Cómo? Hacer cosas que me llenen, que me agraden, como jugar, como pintar, como iluminar, como irme a lo mejor a escalar o a lo mejor irme de paseo. Ese tipo de cuestiones también hablan de cómo es que nosotros podemos expresar nuestras emociones. Otro punto o esta otra estrategia, vamos a empezar ya como tal a las estrategias ya como más directas. Una estrategia muy importante que nosotros podemos trabajar para cualquier ámbito de nuestra vida tiene que ver con elaborar una rutina. A veces muchos dicen, ay, es que esta cuestión de los horarios, esta cuestión de llevar un ritmo como que conmigo no va. Pero sí podemos empezar a trabajar como con esta cuestión de decir, bueno, a ver, un día de la semana me voy a dar el chance o me voy a dar el tiempo de, ahora sí que voy a echar un gol, ¿no? Ya saben, de este comercial del chocolate que te dice, date 5 minutos o 10, algo así, no recuerdo al 100%. Pero esto también lo que hace es que nosotros aprendamos a darnos este tiempo específico en donde nos haga sentir a gusto. Yo sé que de repente hay tantas cosas que están a nuestro alrededor que suele ser como, creemos que es difícil, pero darnos 5 o 10 minutos para nosotros es muy importante. Es más, parte de nuestra rutina es el bañarnos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, a veces, cuando queremos y cuando no, pues a veces sí nos damos el tiempo de no bañarnos. Esto depende de ustedes, ¿no? Pero a lo que voy es, esta rutina que nosotros hacemos de nuestro aseo personal también hace como muchas veces lo hacemos ya de manera mecánica. Tenemos que aprender a darnos el tiempo para disfrutar la ducha y para, mientras que estamos disfrutando la ducha, también aprender a sentirnos y aprender a relajarnos. La siguiente estrategia prácticamente tiene que ver con esta cuestión de qué pasa con la vida laboral. De repente, un punto que nosotros tenemos que entender y que tiene que ser de relevancia es el hecho de aprender a concentrarnos. Muchas veces dicen, bueno, pues es que yo la verdad es que trato de concentrarme, pero no puedo, ¿no? Y a veces también tiene que ver con los tiempos que nosotros manejamos en el ritmo de vida o de trabajo. Y lo que sí tenemos que aprender a hacer es a darnos tiempos fuera. Es decir, ok, voy a trabajar durante 2 horas o 1 hora y voy a tratar de estar como bien focalizado. Está comprobadísimo que después de un determinado tiempo, obviamente ya no podemos concentrarnos adecuadamente y esto va a generar que ya no avancemos. Entonces hay que darnos como este tiempo fuera para que nosotros también podamos aprender a concentrarnos. Otro es focalizarnos, y focalizarnos se refiere, específicamente a que nosotros podemos hacer cosas que tengan que ver específicamente con un tema y que no tratemos de hacer como todo a la vez, porque si no, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener como muchas fugas de ideas y entonces no va a ser funcional. El otro es que nosotros podemos, ¿cómo es que de repente nosotros afrontamos como ciertas situaciones de la familia? A veces lo que sucede es de que no tenemos como una buena relación porque no sabemos escuchar a los integrantes de nuestra familia, o de repente tenemos como ciertos conflictos como para esta situación de cómo es que nosotros solucionamos los problemas o los conflictos que de repente se van dando poco a poco. Hay un punto muy importante que tenemos que entender, y es que cada uno de los integrantes de la familia tienen una cuestión específica, y que todas estas cuestiones específicas tienen que ver también con cómo es que conviven, qué pasa con esta convivencia. A veces llegamos a casa y sin embargo vamos y nos aislamos, ¿no? Es importante que nosotros también aprendamos a conocer qué es lo que necesita o qué es lo que quieren los demás integrantes para que eso permita que haya una buena relación familiar.
darnos este tiempo para poder convivir con la familia, pero también aprender a escuchar lo que otros necesitan, pero también aprender de alguna manera a llegar a buenas soluciones o a buenos convenios. Dentro de lo que nosotros entendemos prácticamente como una estrategia es toda esta cuestión que tiene que ver con la vida personal. A veces nosotros damos por hecho que las necesidades de los demás son mis necesidades y eso no es verdad. Es importante que nosotros empecemos a tomar o a retomar, que mis necesidades siempre tienen que ser antes que los demás. Esto, ni no empiecen con este punto de decir, ay no, pero es que ese es egoísmo. O sea, no. La realidad es de que siempre es importante que sea consciente de lo que yo necesito y de lo que yo quiero. Obvio, estas necesidades no específicamente tienen que ser obligación de los demás el que las complazcan, ¿sí? Pero sí ser consciente de lo que yo necesito y dar o tratar de hacer todo lo posible por llevarlas a cabo, es decir, por satisfacerlas. Otro es, muchas veces creemos o pensamos, me han contado, una vez me dijeron que el hecho de trabajar como constantemente, a veces olvidamos como esta cuestión de cuidarnos físicamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuidar nuestra alimentación. Y es más, a veces cuidar nuestra higiene mental. ¿Y cómo es esta cuestión de nuestra higiene mental? Este hecho de sentirme tranquilo, sentirme estable en el lugar en donde yo me encuentro. Olvidamos también que nuestras emociones son importantes y les damos como una vuelta atrás o decimos o vamos postergando como lo que yo siento y lo que quiero. Es importante que la mayor parte del tiempo, si algo no nos funciona, si algo no nos hace sentir a gusto, tengamos la capacidad de volver a replantearnos las cosas y de no sentirnos prácticamente todo el tiempo atacados o encerrados. Creemos o pensamos que en realidad todo lo vamos a solucionar solos, pero ¿qué creen? De repente no podemos, es imposible, ¿saben? Por eso es como tan importante y una de mis principales estrategias que yo les digo, que yo les pongo precisamente para esta cuestión de la ansiedad y el estrés, es que es importante que siempre tengamos redes de apoyo, es decir, familiares, conocidos, personas con quien nosotros se haga o se sienta esta satisfacción de que me van a ayudar y me van a apoyar. Es más, los especialistas somos aquellos que nos encargamos muchas veces de ser esta contención emocional que no hemos encontrado en todo lo que está a nuestro alrededor. Recuerden que la ansiedad y el estrés no se manejan solos, ¿saben? De repente hay puntos o hay situaciones en donde llegamos al límite, en donde ya no nada más es como esta cuestión de ver que yo puedo solucionarlo solo, sino que ya necesitas que un especialista te ayude y ese es tu red también de apoyo. A partir o a pesar de que está la familia, a pesar de que están los amigos, es importante que acudas a un especialista cuando algo ya no está bien contigo. Hablar de resiliencia siempre es un punto como bien importante para todo este proceso, porque prácticamente la resiliencia trata o lo que hace es que nosotros vayamos buscando las estrategias que nos permitan hacernos sentir bien. Aquí yo les pongo dos preguntas y estas preguntas las pueden ir trabajando ustedes directamente. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son mis recursos para afrontar ciertas situaciones? La segunda es, ¿qué aprendo a partir de ciertas experiencias? Hay un punto que a mí me gusta mucho de lo que es la resiliencia y es, hay una imagen que se ha hecho como muy viral en donde vemos en el desierto una flor. Y es que muchas veces pueden existir tantas circunstancias a mi alrededor y pensar que esto no va a salir nunca o que nunca vamos a encontrar la solución. Pero la realidad es de que la solución no está viendo el problema, sino en realidad la solución está viendo o se basa en qué es lo que yo he hecho en otras ocasiones que he tenido un problema y que me ha ayudado a solucionarlo. De esto depende la resiliencia, todas aquellas herramientas que yo he utilizado para solucionar los conflictos
hoy tienen que ser un punto de partida para ayudarme, para salir adelante de este hecho, de esta situación. Muy bien, este ejercicio me gusta mucho, ¿saben? De repente, aquí les voy a pedir, por favor, que piensen en la persona en la que en este momento, si ustedes tuvieran algún problema o algún conflicto, serían la primera persona en la que ustedes buscarían para estar con ella. Que saben que los apoya, que saben que va a estar ahí para ustedes, pero que de repente a veces les cuesta mucho trabajo acercarse a esas personas porque creen que son demasiados sus problemas, más todavía agregarles el de ustedes. Pero ¿saben? Una vez que nosotros encontramos el árbol perfecto, sabemos y encontramos que hay una solución. Sabemos que aún en tiempos de caos hallamos refugio debajo de un árbol. Buscamos siempre personas que nos salven, que nos salvaguarden, que nos den la sombra o la mejor sombra. Pero olvidamos que también nosotros somos nuestro propio árbol. Somos esas personas que nos damos ese apoyo y esa contención que muchas veces a las 3 de la mañana no hay nadie para dárnoslo. No olvidemos que somos los primeros que tenemos que aprender a vivir con nosotros y aprender a cuidarnos y a protegernos. Recuerda que vivir bien está en tus manos. No olvides suscribirte a mi canal. Déjame en los comentarios lo que piensas acerca del tema que vimos. Bye.